La Parashá Bereshit, bueno, a mí personalmente es quizá la que más me gusta. Tiene unas, muchísimas, de hecho, no tiene unas, sino muchas enseñanzas que no solo tienen que ver con el comienzo de todo lo creado, sino de nuestra propia vida. Sin embargo, bueno, de hecho, en una sesión no podemos ver ni la décima parte de lo que está escrito, pero vamos a tratar de cubrir algunas cosas. Aunque de pronto ya hemos escuchado los temas, siempre es bueno reforzar eh, lo que hemos estudiado, viendo con otras ópticas. Bien, la Torah empieza diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta frase, este texto, nos indica a las claras que la Torah no se preocupa en lo más mínimo por demostrar la existencia del Eterno, simplemente ya la da por hecha. Entonces dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muy bien. Ahora, el término Elohim, como lo hemos visto en innumerables oportunidades, corresponde a las autoridades, los jueces, personas que están en eminencia, el Eterno mismo. Y si uno lee ahí, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué Elohim? ¿Cómo es eso de que Elohim? ¿Por qué no dice el Eterno, sino Elohim? ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta más o menos interesante para eso? O sea, no está el término, el tetragramatón, o sea, las cuatro letras Yod, Vav, Pei. Ahí no dice Bereshit bara Yod, Vav, Pei. Ahí no dice eso, sino Elohim. Elohim normalmente está asociado a la justicia, no a la misericordia, sino a la justicia. Ya veremos después por qué se refiere solamente a Elohim. Ahora hay algo interesante. Fíjense ustedes. Por ahí hay un tema que viene de por allá de la Kabbalah, aunque a mí me parece bien interesante. Y es que, a ver, si nosotros, el dueño de una futura propiedad contrata un arquitecto, y el arquitecto es el que hace los diseños. Él es el que se encarga de que la edificación, lo que sea, quede de acuerdo con las exigencias del dueño. En algunos círculos se dice mucho que el dueño de todo, que es el Eterno, puso al arquitecto a construir, a hacer. Aunque esto no es exactamente lo que la Torah dice, pero es interesante. Fíjense que también hay mensajes ocultos cuando dice Bereshit bara Elohim et. La palabra et no tiene un significado muy claro. Como lo expliqué en alguna de las clases de hebreo, significa que el sujeto que viene a continuación es suficientemente conocido por el lector. Entonces viene Ashamain ve et otra vez. Aretz. O sea, está hablando de los cielos y la tierra. Los cielos tienen una connotación muy grande que ustedes han escuchado al Rab Shaul hablar del séptimo cielo y de otros por ahí. Pues es porque seguramente sí existen 7 cielos. Pero este no es el tema de nuestra conversación, sino hay muchos misterios que uno no podría desentrañar en una sola sesión para los textos que vemos en el primer capítulo, y en el segundo, y en el tercero, etc. Sigamos. Hay algo interesante y es que dice que la tierra estaba desolada y vacía. Vamos a explicar un poco, porque dice, si el Eterno lo llena todo, si el Eterno lo creó todo, ¿cómo puede ser que estaba desolada y vacía? Porque ahí dice, Ve'aretz ayetá tohu vabohu, o sea, desordenada, vacía, caos. Bien, si nos atenemos a que hay desorden,
Entonces algunos dirán, pues, entonces la teoría del Big Bang es correcta, porque una explosión lo que genera es desorden. Yo no he visto, o si ustedes han visto, díganme, porque yo hasta ahora no, pero toda explosión genera desorden, todo se va para todos lados, no hay nada ordenado. Bien, entonces desolada y vacía, ¿por qué? Imagínense lo siguiente, resulta que antes de la creación solamente existía el Eterno. Él lo llenaba todo. Tengamos en cuenta que el Eterno no tuvo principio. Eso es algo que no, de pronto no podemos entender muy bien. No tuvo principio. Yo no sé si ustedes se imaginan una recta a lado y lado, a izquierda y derecha. Una recta no tiene principio, solamente nosotros cuando en matemáticas hacemos algunas referencias, ponemos el cero en la mitad, pero a la derecha no tiene fin y a la izquierda tampoco. Algo así. El Eterno no tuvo principio. Ahora, nosotros decimos, pero ¿cómo es eso posible? Lo que pasa es que tenemos mente limitada y no podríamos imaginarnos tal cosa. Pero vamos más al tema del desorden y vacío. ¿Cómo podría el Eterno, si lo llena todo, es infinito, así como una recta o, bueno, si lo llena todo, ¿cómo puede haber algo desordenado en él? Entonces hay que partir del hecho de que el creador y la creación no son lo mismo. ¿Está claro eso? El creador y su creación no son lo mismo. Porque si fueran lo mismo, entonces habría en el universo una cosa llamada, horrible además, que se llama panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es que todo es el eterno. Esta silla, el libro, la mesa, cada uno de nosotros, un animal, y pues no. Empezando, nosotros no podemos ser el eterno porque nosotros pecamos y el eterno no peca. Por ejemplo, los animales, tampoco porque los animales se mueven por instintos, el eterno no se mueve por instintos. Y así sucesivamente, las cosas inanimadas que no tienen vida propia, el eterno es vida. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? O sea, el creador y la creación son diferentes. ¿Y a qué va este cuento? Bueno, muy interesante. Porque ¿cómo puede haber caos si el Eterno lo llena todo, todo, absolutamente todo? ¿Hay algún lugar donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a intentar explicar eso. Algunas opiniones de los sabios de Israel que yo comparto dicen lo siguiente: como el Eterno lo puede todo, Él es todopoderoso, entonces Él hizo algo denominado contracción. Es un concepto que en hebreo se llama tzimtzum. ¿Qué significa eso? Que el Eterno hace algo como así y crea un espacio pequeñito, bueno, pequeñito con respecto a él, donde va a estar todo lo creado y él no está ahí. Ahora, como les decía lo de la recta, por eso puse el ejemplo, el Eterno no tiene ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. No hay. Cuando se dice, por ejemplo, la expresión de que Yeshua está sentado a la derecha del Padre, eso es una figura alegórica. Porque eso no tiene, o sea, el Eterno no tiene izquierda, derecha y lo que les estoy diciendo. Entonces, permítanme un momentico que estoy escuchando un ruido. No, ya, está bien. ¿Dónde hizo él ese orificio, ese agujero? Podríamos decir que en el centro de él mismo. Como él lo llena todo, tendría que existir un lugar donde esa creación que él iba a hacer
pudiera tener cabida. Ahora, el Eterno es santo perfecto, el Eterno es luz. Donde no está Él, hay caos, hay oscuridad, hay desorden. Entonces, en el momento en que Él hizo eso y generó un espacio dentro de Él mismo, ese espacio, por no estar el Eterno ahí, estaba en caos y vacío. Vacío porque todavía no había empezado la creación a ser una realidad. Desordenado, ¿en qué sentido? De que el Eterno no está. Pero eso, digámoslo así, fue como un instante en el tiempo. Bien. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim flotaba sobre la superficie de las aguas. Bueno, no había nada. El primer versículo dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Eso es un genérico para decir, Él creó todo. Ahora, desordenada y vacía, entonces, ¿entendieron el término de la contracción del Simpson? Pues él se autocontrajo y ahí generó un hueco, por decirlo así, donde él no estaba. Acordémonos, creador y creación no son lo mismo. Bien, en ese espacio es donde el Eterno iba a hacer toda su creación. Entonces, por más que haya viajes interplanetarios, por más que haya galaxias, por más que haya cuásares por allá, millones de años luz, en realidad, todo lo que existe no es ni una gota, no es ni un grano de arena en todas las playas del mundo, porque todo lo existente es casi como nada. Por allá en el libro de Devarim dice que el Eterno es todo, o sea, el Eterno es el único que hay y no hay nadie más. En realidad nosotros somos como nada delante de su presencia. Quiero decir en tamaño, en grandeza, en todo lo que ustedes quieran. Como he dicho algunas veces, a la Tierra le han tomado fotografías desde planetas lejanos y es un puntico, no es nada. Muy bien, ahora va a empezar el proceso de la creación. Entonces, dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Esa luz qué es? No existía el sol, ni la luna, ni las estrellas. ¿Qué luz es esa? Esa luz sale del Eterno mismo. Ahora, cuando vamos diciendo varios temas en paralelo, recordemos que cuando uno de nosotros está hablando a un interlocutor, es porque ese interlocutor entiende de alguna forma lo que nosotros estamos transmitiendo. Pero sin haber nada, ¿a quién le hablaba el Eterno? Si es que habló. Yo he dicho varias veces que el Eterno no necesita ni hablar, ni moverse, ni bajar, ni subir, nada de eso. Y me sigo sosteniendo, porque de hecho es así, porque Él es inmutable. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dice, habló, bajó, subió, les he comentado en repetidas oportunidades que eso significa que el Eterno iba a ser una manifestación eh, de su voluntad, una manifestación irresistible de su voluntad. Entonces, cuando dice la Torá que está escrita en un lenguaje tal que nosotros entendamos, entonces dice, y dijo Elohim. ¿Qué significa eso? Elohim iba a ser la primera manifestación de su voluntad en ese espacio que iba a ser creado, en el que iba a estar creado todo, perdón. Entonces, el Eterno hizo la manifestación de su voluntad y dice ahí, y hubo luz. Otra vez, el lenguaje que aparece en la Torah es para que nosotros entendamos que el Eterno dijo y que todo eso. O sea, hubo algo que
desencadenó el proceso de que apareciera la luz. Eso fue la voluntad del Eterno. Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor me cuentan, porque es importante que lo entendamos perfectamente. ¿Ok? Y si no, seguimos. No hay ningún afán. Ok, dice acá en el versículo 4, y vio Elohim que la luz era buena e hizo separar la luz de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Cómo así que hizo separar? ¿Y es que estaban juntas? Aparentemente, pero este término de que hizo separar la luz de las tinieblas no es tanto que estuvieran juntas, sino que el Eterno hace aparecer la luz y le da el espacio diferente de las tinieblas. Y dice ahí, y vio Elohim que la luz era buena y la separó de la oscuridad. Empezamos a ver que el Eterno ve que su creación es buena. Dice, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día. No, todavía no había segundo día, entonces por eso dice un día. Yom Echad, un día. ¿Cuál es el asunto? La palabra día tiene dos connotaciones. Día es el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje, o sea, que contiene dos porciones, la porción clara y la porción oscura. Pero también día se le llama a la parte clara de esa cosa que se llama día, que son 24 horas. En este momento, por lo menos aquí todos creo que estamos en la porción de la noche del día de Shabbat. ¿Estamos claros? O sea, el día empieza con la parte oscura y termina con la parte clara, y eso está desde el primer momento. Y fue la tarde, ahí se habla de, a ver, dice, aquí, versículo 5. Cará y Uvein, perdón, no, el 5. Sí, Vaikra Elohim Laor, o sea, llamó el Eterno a la luz, Yom, o sea, día. Lehoshech, o sea, y a la oscuridad, Kara Laila, llamó noche, a la oscuridad llamó noche. Vaya Erev, o sea, la tarde, Vaya Boker, Yom Echad, y hubo tarde y hubo mañana, un día. ¿Hasta ahí claro? Solamente estamos en los primeros 5 de versículos y de ahí podemos decir muchas cosas. Sí, Nahum. Adelante. Sí, More, lo que pasa es que, shalom, shalom a todos, esa luz del versículo 3, he encontrado algunas interpretaciones que hablan del Mashiach. ¿Qué tan cierto es eso? Porque uno lo que va leyendo es que es una luz que inclusive concluye de que, que fue un día, o sea, que fue el anochecer y fue la mañana un día. O sea, que Bueno, tiene que ver más con tiempos que o con sea, de pronto otra interpretación, ¿no? tengamos en cuenta algo. El texto de la Torah tiene un sistema Peshat de interpretación, o sea, lo que el texto dice. El texto dice que el Eterno hizo una manifestación de voluntad y apareció la luz. Y vio el Eterno que era buena. Perfecto. Hasta ahí. Eso es lo que dice. Ahora, cuando vienen interpretaciones alegóricas, como es el caso de estos textos, efectivamente, ¿qué pasa? Entonces empezamos a ver por allá en Colosenses capítulo 1, versículo 16, y esos que dice, Él es la imagen del Elohim invisible y todo aquello. Y la Masorá de Yohanan, capítulo 1, versículo 1, dice así. Ya lo vamos a ver. Desde un principio,
era Dabar de Elohim y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. El Mashiach no existía, existía la palabra del Eterno, con la cual hizo toda la creación. Lo que pasa es que esa palabra de Elohim se materializó en una persona que es Yeshua, que vino a ser el Mashiach. Ahora, cuando el Eterno estaba haciendo su creación, entonces, por ejemplo, si uno está haciendo algún escrito, está cocinando, está haciendo otra actividad, normalmente uno toma como una base, un modelo que es algo o alguien que, que da un estándar alto. Entonces, si uno está cocinando un arroz, entonces que no lo debe dejar tanto tiempo, que le debe echar estos ingredientes, etcétera, para que sea perfecto. ¿Y usted dónde vio eso? No, pues es que vi que tal chef, no sé, que lo hacía, que es el mejor plato, y así. Que se está construyendo una casa, entonces que se haga con ladrillo, con cemento, la pintura no sé cómo, el techo de tales materiales, etcétera. ¿Por qué? Porque lo vio en una revista, porque le pareció que ese era el modelo. En términos del Eterno, él tenía una idea, llamémoslo maestra, que, que era perfecta. Y el modelo que él escogió para hacer el universo era, primero, que hubiera una luz, o que hubiera la luz que sale del Eterno mismo. Pero esa luz también dice, y dice por acá en Yohanan, dice, todas las cosas por Dabar, o sea, por la palabra del Eterno, fueron hechas y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo salió del Eterno. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después viene el versículo 14. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. Ya lo hemos dicho varias veces y contemplamos su gloria, etc. O sea, la materialización de esa idea maestra perfecta fue el Mashiach. Él fue, por decirlo así, el modelo de la creación. Porque Yeshua no pecó, el Mashiach no pecó. Por lo tanto, esa era la mejor idea para que todo pudiera llegar a ser como el Eterno lo quiso. Ahora, la idea maestra también sale del Eterno. Pero no nos vamos a poner con fantasías de que el Mashiach estuvo en la creación y que no sé qué, porque no es así. ¿Dónde se dice que el Mashiach estuvo en la creación? Ahí no dice. Ahí dice Elohim creó X, Y, Z, etc. Nada más. ¿Está entendido? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, el segundo día dice, y dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Y efectuó Elohim la expansión, haciendo dividir las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre ella. Y así fue. Y llamó Elohim a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana el segundo día. Ahí no dice que era bueno. Qué interesante. Literalmente, o más bien en sentido Peshat, el Eterno, ¿qué fue lo que hizo? Separar unas aguas que estaban en una expansión llamada cielo, que eso fue lo que ya cayó después en el Mabul, en el diluvio, y dejó aguas abajo. Acuérdense, aguas arriba, aguas abajo. Las separó. Cuando hay una separación de algo que es compatible, o sea, agua con agua, pero las separa, hay una especie de crisis. Se rompe algo. Por lo tanto, digamos, haciendo interpretación de lo que sucedió, por eso el Eterno no dijo que era bueno, pero no porque no sea bueno, sino más bien ¿por qué? Porque la obra de las aguas se consolidó en el tercer día, como vamos a ver. Atención. Y aquí es donde viene algo que para mí es una hermosura.
reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Entonces él puso las aguas. Dice, y llamó Elohim a lo seco tierra y a la acumulación de aguas llamó mares. Y vio Elohim que eso era bueno. Y dijo Elohim, cúbrase la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Y la tierra se cubrió de vegetación, de plantas con simiente según su especie, y de árboles de frutos provistos de la simiente de cada especie. Y vio Elohim que eso era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana el día tercero. 2 veces dijo que era bueno, porque acabó de consolidar el tema de las aguas, la reunió en un sitio y después definió que una cosa que es la tierra es lo seco y las aguas se llaman mares. 10. Bien, algo interesante. Y aquí, que ya se va a terminar el tiempo, pero podemos seguir en otra sesión. ¿Les parece? Si tienen tiempo o si no, bueno. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Hace muchos años descubrí algo interesante. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a la acumulación de aguas, los llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Miren lo que dice acá, lo he explicado varias veces, pero es que quiero hacer algún detalle. Vaikra Elohim la Yavasha Aretz, o sea, lo seco tierra, Ule Mikve Amaim, al Mikve de aguas, Kara y Amaim, llamó mares. Vairá y vio Elohim, y Vairá Elohim vio Elohim, Kitov, que eso es bueno. Qué interesante. Cuando uno lee en una Biblia común y corriente que en español, uno dice, pues sí, llamó a lo seco tierra y a las aguas llamó mares. Ahí dice mucho más que eso. Porque ahí dice el mikve de aguas. Mikve es un término muy específico que es el sitio donde normalmente se hace una purificación. Y va uno a ver con los otros textos en la Parashá Noach, que es la siguiente, dice que toda la tierra se llenó de agua en el diluvio, que aún las cumbres de los montes más altos fueron cubiertas. Bien, eso fue una purificación. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de maldad. Recuerden que cuando un Metzorá, o sea, una persona que tiene Zaraat, se le cunde por todo el cuerpo, el Cohen lo declara puro y tiene que purificarse completamente. Traen 2 aves. Acuérdense que Noah soltó un ave. Fue una purificación. Entonces, los mares en general, las aguas en general, son un gigantesco mikveh, donde se iba a hacer la gran purificación que hubo en el Mabul. Y cumple todos los requerimientos que están escritos en el libro de Vaikra, en el libro Levítico. Y los podemos leer, pero bueno. El caso es que lo que está escrito, por eso la importancia de estudiar hebreo, lo podemos captar la grandeza, la sabiduría, la riqueza de todo eso, si entendemos el trasfondo hebreo. Si uno lee, y llamó Elohim a lo seco agua, a lo seco tierra y a las aguas mares, y sigue uno leyendo, no tiene ninguna riqueza eso. Pues sí, uno lee y sí, el Eterno, todo y bueno. Pero es que dice algo muy poderoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Sí, Moreo, una pregunta, Sí. por favor. ¿Por qué el Eterno en el día segundo, por qué nos dijo que era bueno? Ya lo acabé de decir. Ok. Porque en el segundo día no había consolidado la división de las aguas en un sitio y en el otro, que era
¿En la qué? En la corteza, no, en la corteza no, en el cielo, digámoslo así, Ya. en la expansión. En el tercer día consolidó esa expansión y dijo el Eterno, dijo Elohim, que era bueno. Bien, adelantándome un poco a lo que viene en el capítulo segundo, dice algo interesante. A ver. El nombre o el término Elohim es el único que aparece en el capítulo 1. Solamente viene a aparecer en el capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué? Vengan y les explico. Elohim está asociado con justicia. Fíjense que Elohim tiene que ver con jueces, autoridades, etc. ¿Por qué justicia? Porque todo lo que estaba creando hasta el sexto día obedecía perfectamente la voluntad de Elohim. Él hacía una manifestación de su voluntad y todo era creado. Todo aparecía en perfecto orden. Pero cuando aparece el hombre, aparece el término Yod, Vav, las 4 letras, el nombre sagrado que se asocia con misericordia. ¿Por qué? Porque al pecar el hombre, puso una gran brecha entre él y el Eterno. Y si el Eterno no muestra su misericordia, simplemente el ser humano habría desaparecido de la faz de la tierra, habría sido destruido por siempre. Pero por causa de la misericordia, el Eterno simplemente, digo simplemente porque merecía algo más, simplemente expulsa a Adán y a Javá del jardín para que ellos hicieran tikún y volvieran a él por su propia voluntad. ¿Eso qué significa? El Eterno quiere es que nosotros, por nuestros propios medios, hagamos tikún, volvamos al camino del cual nunca debimos salir y podamos gozar otra vez de la presencia del Eterno por siempre. Por eso es que estamos en esta edad presente donde el pecado reina y vendrá después el milenio y finalmente el Olam Jabá, que es volver a la perfección del principio. Por eso es que el término Elohim es el único que aparece en el primer capítulo, porque todo obedecía. No había necesidad de misericordia, mejor dicho. Porque todo obedecía. Si en un batallón de soldados, los soldados cumplen estrictamente las órdenes de sus superiores, pues es un ejército idóneo, bueno, perfecto. Pero si hay alguno que se sale del molde, lo tienen que llamar a hacerle justicia. Pero si todo el batallón cumple con las órdenes, hay que administrar justicia. Misericordia no es necesario. La misericordia aparece cuando de pronto alguno se enferma, o qué sé yo, o comete un error, pero de pronto involuntario. ¿Me están entendiendo el caso? Claro. Lo mismo sucede acá. El término Elohim, que se asocia indefectiblemente a la justicia, no podía estar únicamente ese término cuando apareció el hombre, porque si no hubiéramos sido destruidos. En Bereshit capítulo 1, versículo 14 dice, y dijo Elohim, haya luminarias en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan como signos para las estaciones, los días y los años. Y 15, y serán lumbreras en la expansión del cielo para dar luz a la tierra, y así fue. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que rige el día y la lumbrera menor que rige la noche y las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión del cielo para dar a luz a la tierra y para regir durante el día y durante la noche y separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que eso era bueno y hubo tarde y hubo mañana en el 4.º día. Bueno, me interesa mucho esto porque tengo que hablar de algunas doctrinas o teorías que están saliendo por ahí todas raras que no tienen nada que ver con
con lo que el Eterno ha establecido. Entonces, el Eterno creó el Sol, la Luna y las estrellas. Es claro que la lumbrera mayor es el Sol, la lumbrera menor es la Luna y las demás, pues las estrellas, constelaciones y todo eso. Bien. Resulta que este es el cuarto día. Algunos dicen que, bueno, el 4 tiene que ver con algunas cosas interesantes. Lo veremos después, pero ahora me interesa mucho que sepamos bien lo que está escrito acá. Entonces, que el sol alumbre de día, la luna de noche, y las puso en la expansión del cielo. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque resulta que ha salido una doctrina por ahí rarísima, que autodenominan lo del Shabbat lunar, y que se empieza a contar que el Rosh Hodesh, que no sé qué cosas, que el Shabbat lunar significa que el Rosh Hodesh es el primer día y que yo empiezo a contar desde ese día. Entonces el Shabbat, un enredo el monumental. Entonces, las lumbreras, o sea, la luna específicamente, fue creada el cuarto día. El Shabbat es el séptimo día. ¿No es así? Entre el cuarto día y el séptimo día solamente hay 3 días, no transcurre una semana. ¿Qué relación tiene el Shabbat con la luna? Ninguna. Es como la otra teoría que se están inventando de que la Tierra es plana. Y en serio, lo defienden. Una vez alguien me dijo que la Tierra era plana y que no sé qué, yo le dije, pero es que en Isaías 40:22 dice que el Eterno se sienta sobre el círculo de la Tierra. Me dice, sí, pero una moneda es circular, o sea, plana. Es decir, la Tierra es esférica, mejor dicho. Y uno mira las fotografías que se toman desde el espacio y ve a la Tierra girando, ve a la Tierra redonda, pero como una esfera. Y ni aún así creen. Yo me puse a investigar, porque muchas veces si nosotros aquí en Colombia, aunque, bueno, Carla está en Costa Rica, Saraí está en Estados Unidos, Juan en Panamá, en fin. Resulta que yo me puse a ver, bueno, si nos vamos desde Colombia, por ejemplo, hasta China, el vuelo es larguísimo porque se va por Europa y todo eso. Y uno dice, bueno, hasta así, ¿no? Pero ¿y si uno quiere ir de California, en Estados Unidos, a, creo que es Vladivostok, en Rusia, que están separados por el Océano Pacífico, y en la mitad está Hawái? Pues sí hay vuelos que hacen eso. Recorren el mar, se van hasta Hawái, de Hawái siguen a Rusia o a China o a donde sea. ¿Qué significa eso? Que sí hay forma, o sea, la Tierra sí es redonda, está dividida por paralelos y por meridianos y por paralelos que nos indican la altitud. Es más, se le ha tomado foto a la Antártida. La Antártida es el polo sur y uno ve, el continente es grandísimo, se ve muy blanco obviamente por el hielo, pero uno ve que es esférico y siguen sosteniendo que es plana la Tierra. Si la Tierra fuera plana, desde aquí, desde este país, se podría ver España, qué sé yo, Italia, Japón, pero no es así. Si uno va en el mar en barco, uno ve que el horizonte, pues es bien lejos, pero llega un momento en que si uno está en la playa y uno mira el barco alejarse, llega un momento en que el barco no se ve. No se ve. ¿Por qué? Porque eso nos muestra que hay un círculo. Ahora uno dirá, bueno, ¿y por qué el agua, por qué el agua no se riega? Si es un círculo.
Obviamente hay que mirar las leyes de la gravitación universal, donde existe una cosa que se llama la gravedad que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Ujú. Pero parece ser que eso no lo tienen en cuenta. Pero bueno, entonces, el Sol, la Luna y las estrellas. Ahora voy a explicar para que lo tengamos muy claro. La relación entre día, semana, mes y año. ¿Qué es un día? De acuerdo con lo que está escrito en la Torá. La parte clara más la parte oscura, o mejor, en orden, la parte oscura más la parte clara. Los científicos obviamente se pusieron a investigar y descubrieron que la Tierra rota sobre su propio eje, Ujú. va volteando. Y eso es lo que hace que exista día y exista noche, Ujú. porque nosotros estamos en referencia al Sol, que es un astro mucho más grande, y giramos alrededor. Entonces, la Tierra va girando alrededor del Sol, pero va girando sobre su propio eje, y por eso Ujú. es que hay día y noche. Ujú. Ese periodo de día y noche en el laboratorio se encontró que es de 24 horas y unos segunditos, o unas fracciones de segundo. 24 horas. Claro hasta ahí, ¿verdad? Ujú. Después viene la semana. ¿Qué es una semana? Son 7 días seguidos, completos, de noche y día. Eso es una semana. ¿Qué es un mes? Vamos a tomarlo como mes lunar, porque el mes solar no tiene una regla o una definición clara, pero el mes lunar sí. ¿Qué es el mes lunar? Es el tiempo que dura la luna alrededor de la Tierra girando. Ahora, tiene una cosa interesante. El día lunar y el mes lunar tiene, ya Carla, ya un momentico. El día lunar y el mes lunar tienen la misma duración, porque la luna en la medida que rota alrededor de la Tierra va rotando sobre su propio eje y por eso vemos siempre la misma cara de la luna. Total, ese mes lunar o día lunar dura 29.5 días. Sí, Carla, por favor. No, 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 la alcé No, no, no quería decir nada, estoy Ok, escuchando. listo, bien. Ok, entonces, el mes lunar tiene que ver con la rotación de la Tierra alrededor de la Luna alrededor de la Tierra. Pregunta, ¿qué tiene que ver el mes lunar con el día? No tiene absolutamente nada que ver. Son definiciones totalmente distintas. Ahora, ¿qué es un año? Un año es el tiempo que dura la Tierra rotando alrededor del Sol. Eso dura 365 días y un cuarto de día. Por eso cada 4 años hay un día adicional. La luna no define los años. El que define los años es el Sol. Porque como siempre es el mismo ciclo, ustedes se darán cuenta que la primavera siempre es en la misma época, el verano, el otoño, el invierno, siempre en la misma época. ¿Y qué pasa con el mes lunar entonces? Nosotros vemos que si nosotros tomamos 12 meses de 29.5 días, al multiplicarlo nos da la cifra de 354 días completos, pero hay un desfase de 11 días y medio. Si nosotros nos guiáramos únicamente por meses lunares, entonces Pesaj en algún momento caería en agosto o en diciembre, porque se va corriendo, porque hay 11 días de desfase. El pueblo judío, para este efecto, ideó algo muy bueno, y es que de tanto en tanto tiempo se añade un mes, y eso se llama año embolismal, cuando hay 13 meses en el año. Eso es un ciclo de 19 años solares, o bueno, sí solares, en los cuales de esos años
hay 7 años de esos 19 lunares a los cuales se le añade un mes adicional, de manera que empate todo y las estaciones sean en el tiempo indicado. ¿Ok? Por eso es que existe eso. Pero no hay tal Shabbat lunar, ni que tierra plana, ni nada de esas cosas. ¿Preguntas hasta acá? Sí, Carla. Yo Micrófono. tengo la pregunta. El micrófono. Un momentico. Ya, dale. Que no entiendo lo del mes lunar. Mes lunar es el tiempo que dura la luna girando alrededor de la Tierra. La luna girando. Eso es un mes lunar. Y dura 29 días y medio. Por eso a veces hay, en el conteo de nosotros de los meses, a veces hay días de 29 días y a veces hay días de 30. Y eso suma los 12 meses, 354 días. Vale. Eso es. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo moré. Señorita. Moré. More, una preguntita. ¿Qué son las cortes celestiales y en qué momento fueron creadas? Buena pregunta. Eso no está escrito en Bereshit, pero definitivamente sí existen. Los ángeles existen, pero no se dice nada de su creación. Después de que el Eterno creó el hombre, descansó. O sea que fueron creados antes del hombre. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Ahí no dice. Pero los ángeles existen. Cuando se habla de cortes celestiales, simplemente se habla de un gran conjunto de ángeles, de servidores del Eterno. En realidad él no tiene necesidad de que alguien le sirva, sino que eso es como una forma alegórica también de decir que todo le sirve al Eterno, como debe ser. Pero aquí en Bereshit no está escrito. Sin embargo, la mención de ángeles es muy profusa en toda la escritura. Entonces, sí los creó y antes del hombre. No sé cuándo. ¿Ok? Gracias, More. Ok. Bien, con mucho gusto. Sí, Meisha. No escucho. Su micrófono. ¿Los 6 días de la creación son literales? Sí. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que la palabra iom, utilizada en esta sección, es la misma utilizada en Shemot 20, cuando el Eterno dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, etc. Ahí dice iom también. Iom tiene la misma connotación. Ahora, lo que pasa es que algunos hablan de la teoría de la relatividad de Einstein, en donde el tiempo se contrae más bien, porque que al principio del día fue de no sé cuántos miles de millones y ahora eso no está demostrado. Eso no está demostrado. Porque en realidad todo fue creado con apariencia de edad. ¿Sí? Entonces no podemos decir que, que los días antes eran más largos. Ahora, Yeshua dijo que los días finales serán acortados. Y obviamente uno mira el reloj y uno se, como que el tiempo se está yendo. Pero por tanto movimiento. Pero los días siguen siendo 24 horas. Entonces el término es el mismo. Por eso es que también muchos dicen que la antigüedad del mundo no es miles de millones de años, sino 6.000. Eso es. ¿Está claro o alguna otra inquietud? Seguimos entonces. Bien. Atención. Bueno, una Dice, pregunta. ¿sí alguien iba a decir algo? Señor, una pregunta. Sí, adelante. Yo no entiendo muy bien lo de que un día para el Eterno son como 1000 o al revés. 1000 Perdón, años. no, me habla más duro que no estoy escuchando bien. Sí, señor. No entiendo muy bien lo de que 1000 años para
para nosotros es como un día para el Eterno, o viceversa. No Sí, así entiendo muy es. bien. Claro, porque es que para el Eterno el tiempo no existe. El tiempo existe es para nosotros. Entonces, para el Eterno, o sea, decir que 1000 años son como un día es una figura, pero no es que sea literal. Ah, De hecho, 1000 años no son nada para él, porque él lo tiene todo al frente, él ya vio el futuro, el pasado lo tiene claro, el presente también, o sea, todo está en el mismo momento en su presencia porque él ya vio todo. ajá, Es básicamente eso, porque el tiempo para él no existe. sí, señor. Eso existe es Ok, More, para nosotros. ajá. Sí, Marcelita. More, entonces, los 6 días de la creación son 6.000 años y estamos en el séptimo día, o sea, en el No, otro. los 6 días fueron 6 días en su momento. Simbolizan los 6 días, los 6 milenios de la existencia de la humanidad, pero no son 6000 años. Son 6 días, los primeros 6 días de toda la historia fueron esos. Por eso es que en el judaísmo, por ejemplo, se empieza a contar desde esa época y que después que Adán vivió 930 años y no sé qué, y entonces empiezan a contar los años. Los 6 días de la creación fueron esos, 6 días. Ah, ya, ok, Ok, gracias. bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. A ver. Ok, bien, vamos a ir a seguir despacio con esto. A propósito, bueno, después miramos, porque si vemos mucha simbología no vemos bien cómo es el contenido de lo que estamos viendo. Versículo 20. Como les digo, aquí vamos rápido. Y dijo Elohim, proliferen en las aguas seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra en la faz de la extensión del cielo. Y creó Elohim las grandes criaturas de las aguas, los seres vivientes que se arrastran y toda ave alada, según su especie, y vio Elohim que esto era bueno. Y los bendijo Elohim diciendo, procread y multiplicaos y colmad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana el día quinto. Aquí lo que vemos es algo interesante y es que del agua salen todas las criaturas, animales, entonces salen de ahí. Ojo con esto. Todas las criaturas del agua. Aquí no ha habido evolución. No hay evolución. Porque, bueno, eso es algo que me quedó por decir al principio. Fíjense ustedes, hablando de esto de la evolución y todas esas cosas, si nosotros nos atenemos a que la teoría del Big Bang es la explicación de la creación del Eterno, nos encontramos con algunos problemas. Bien, ¿cuáles son? Como les dije desde un principio, una explosión no genera orden, sino desorden, ¿verdad? Si uno tiene una bomba con agua y le mete un alfiler, pues sale agua por todos lados. No sale regándose por un... No, para todos lados. Desorden total. Si un plato se cae, desde una altura considerable, se cae al piso, se despedaza y vuelan pedazos para todas partes. Bien. Los científicos hicieron pruebas en los laboratorios y sacaron a la luz una ley que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía, palabras más, palabras menos, que dice, demostrada en el laboratorio, que del desorden solo puede venir más desorden. O sea, todo tiende al desorden, de tal manera que del desorden no puede venir orden. Está claro, ¿verdad? No es un juego de palabras, es así. Alguien decía, por ejemplo, que la evolución tiene menos probabilidades de suceder que la probabilidad de que yo tenga un libro, todas las hojas de un libro, sin empastar, todas las hojas de un libro en orden, yo las tire desde un edificio a 20 pisos de altura y las tire. Y cuando lleguen al piso queden
ordenadas perfectamente. Tiene más probabilidad eso a que la teoría de la evolución sea cierta. ¿Por qué? Porque eso significa que si hubo una explosión inicial, un Big Bang, ¿cómo podía venir a ver el orden tan perfecto que hubo desde el primer día si lo que hubo fue caos? ¿Sí me hago entender? Vuelvo y digo, esa teoría de la entropía, la ley de la entropía, se probó en los laboratorios, está más que demostrada, ustedes la pueden leer en cualquier parte. La pueden averiguar en internet o en libros de física o química sobre todo. Bien, entonces, las criaturas del mar siempre han sido del mar. No es que alguna vez salió algún lagarto por ahí y fue tomando forma hasta que se convirtió en un hombre. No, 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 no. Eso significa que nosotros creemos en la teoría creacionista y no en la evolucionista. Creemos que todo fue creado y que el hombre no inventa nada. No existen inventos, existen descubrimientos, que es muy diferente. ¿No se acuerdan por allá en el libro de Coelet que dice que nada nuevo hay bajo el sol, en el Eclesiastés? Literalmente, nada nuevo hay bajo el sol. Todo está hecho. Lo que los científicos han hecho es descubrir cosas. Se descubrió la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad ha existido siempre. Se descubrió la ley de lo que descubrió Arquímedes sobre el agua que desplaza un cuerpo que se sumerge en un recipiente, que es igual a la masa del cuerpo. Se descubrió muchas cosas. El teléfono, la luz eléctrica. Eso no fueron inventos. Fueron descubrimientos, que es diferente. Porque nada nuevo hay bajo el sol. Entonces, si uno dice, no, es que este premio Nobel o no es los premios Nobel, sino alguien inventó un asunto de no sé qué, que mezcla tal sustancia con tal sustancia y se produce no sé qué cosa. Él no se inventó eso. Desde el principio las sustancias se crearon con ciertas características y lo que pasa es que ahí resulta la reacción. Entonces, no hay inventos, sino descubrimientos. Entonces, los seres del agua son del agua, los seres de la tierra de la tierra. Ahí dice que los monstruos marinos y que no sé qué. Sí hubo monstruos marinos y en la tierra también los grandes reptiles, pero ya fueron extinguidos. ¿Preguntas? More, una pregunta. ¿Sí? Estamos hablando del agua, ¿verdad? Y pues se me surge una pregunta que es, ¿cómo nosotros los seres humanos nos gestamos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, nadando entre agua, porque el líquido amniótico es agua, y no nos ahogamos? La respuesta puede ser muy fácil o muy complicada. Pues no se ahoga porque ese es el medio donde él está recibiendo alimento y la respiración es diferente. Porque no se traga el líquido, sino que hay un sistema perfectamente ideado por el Eterno que mantiene el bebé. Y una vez que sale a la luz, cuando ya está listo, porque ya se gestó durante las 38 semanas, entonces ya sale porque ya está listo. Ya no puede seguir creciendo en el vientre. Pero mientras sea totalmente dependiente, la respiración es un asunto totalmente distinto a como lo hacemos ahora. Porque él no puede respirar así por la nariz porque se ahogaría lo mismo. Entonces, no puede ser así de esa forma. Yo me imagino que tendrá, por decirlo así, yo no soy médico, no conozco bien, válvulas o alguna cosa, pero el tema es ese. Es un milagro, de hecho. Eso. Muy bien. Ahora sí, me dice, ¿ya puede? No escucho. O si quiere por el chat, ahí puede decir por chat y formule su pregunta si quiere. Bien, mientras tanto seguimos. Después dice acá, ya vamos para el día sexto. Y dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie.
O sea, el perro siempre ha sido perro, el asno siempre ha sido asno, el caballo siempre ha sido caballo y así sucesivamente. Ganado, insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. E hizo Elohim a los animales de la tierra según su especie y el ganado según su especie. O sea, dice todo cada rato según su especie. ¿Por qué? Porque hay un orden perfecto. Y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que esto era bueno. Ahora viene algo. Y dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo insecto y sobre todo reptil del suelo. Y creó Elohim a su propia imagen. A la imagen de Elohim lo creó, los creó macho y hembra. Y los bendijo Elohim y les dijo, procread y multiplicaos, colmad la tierra y juzgadla y dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que repta sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta de semilla, de toda la faz de la tierra y todo árbol que porta frutos que dan simiente, y para vosotros será como alimento. Y a toda bestia terrestre, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, donde haya un alma viviente, le ha dado todo vegetal para alimento. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y hubo tarde, y hubo mañana el día sexto. Entonces, los animales de la tierra y el hombre fueron creados el sexto día. El Eterno dice, hagamos. Dice Sarai que si los dinosaurios existieron. Claro que sí existieron, por supuesto. ¿Y cómo se extinguieron? Con el diluvio, porque acordémonos que Noah fue ordenado por el Eterno que subiera animales al arca por parejas. Pues difícilmente habría podido meter 4 dinosaurios, si es que vamos a exagerar un poquito, porque tenían su ciclo y efectivamente sí murieron ahí. Ahora, uno dice, los fósiles, ¿cómo se formaron? Los fósiles no se forman durante millones de años. Los fósiles tienen una característica. Se forman por un cambio muy brusco en la temperatura. Por eso es que por ahí encontraron hace unos años un mamut perfectamente conservado. Entonces, los dinosaurios existieron, pero fueron exterminados con el diluvio. Hay algunos que son parentescos, como el cocodrilo, el mismo elefante, qué sé yo, pero sí, con el diluvio desaparecieron. Además, se han encontrado esqueletos perfectamente bien formados, y de ahí que muchas veces se imaginen en las películas, lo de la forma de estos animales. Muy bien. Ok. Ya casi terminamos esta sesión, entonces aprovechemos. Cuando dice el Eterno, hagamos a nuestra imagen y semejanza, dice hagamos. ¿Cómo así que hagamos? ¿Él iba a hacerlo en compañía o cómo es la cosa? El asunto es que el Eterno hizo todo. Ni siquiera le estaba pidiendo consejo a sus huestes celestiales, sino más bien le estaba diciendo, vamos a hacer. Cuando alguien me dice algo, por ejemplo, me pregunta sobre algún tema, yo digo, veamos. ¿Veamos quién? Pues yo. No, yo creo que podemos hacerle así. No, pues yo lo hago. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, el tema es que él estaba simplemente informando que iba a crear el hombre. La pregunta de Carla, que si la alimentación era vegetal, sí, totalmente vegetal. Lo que pasa es que con el advenimiento del pecado del hombre, con el advenimiento de esa corrupción que hubo, ya cambiaron las condiciones y el Eterno les permitió comer carne de animales. Dice Meisha que el Sol también tiene rotación y movimiento propio. Rotación, sí, claro, se mueve. Y es más, muy seguramente hay traslación. Se mueve de un lado a otro, pero la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, porque el sistema solar se mueve en la galaxia llamada Vía Láctea, que es gigantesca, pero es de las más pequeñas que existen. Entonces no podríamos decir que hay alguna contradicción. El Sol, así como la Tierra se mueve sobre su propio eje y la Luna rota alrededor de la Tierra, el Sol se mueve sobre su propio eje y se mueve un poco, pero la Tierra
tiene en cuenta esa referencia para trasladarse alrededor del Sol. Dice, a ver, en el chat, dice que según dicen que con la carne se acortaban los años del hombre. No, no fue por eso. Fue porque cuando hubo el diluvio, cayó mucha agua de la que estaba en la expansión, y empezaron a entrar los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, y empezaron a afectar la piel de las personas y empezaron a venir las enfermedades y todas esas cosas. Porque si fuera cierto lo de la carne, entonces el Eterno no habría permitido comer carne. Si el Eterno dice coman carne para que nos enfermemos, no tendría sentido. Entonces, la carne se permitió comer, pueden comer, y por eso el Eterno establece después en la Torá cuáles son los mandamientos que son, perdón, los animales que son aptos para comer y cómo los debemos comer de tal manera que nos vaya bien. Entonces no es la carne. Fueron las condiciones del clima y otras cosas y el pecado en sí mismo lo que trajo la disminución de las edades de las personas. Fíjense ustedes, antes del diluvio vivían casi 1000 años. Después del diluvio empezaron desde 600 de Shem hasta 400 y después llegó Terah, que el padre de Abraham, que vivió 205 años. Y después el Eterno estabilizó todo en 120, aunque en el Salmo 92 dice que la edad del hombre máximo es 70 y máximo 80. Ese es el promedio. Esa es la idea. ¿Entendido? Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Aquí hay mucha tela para cortar. Es una parashá bellísima. A mí me impacta mucho porque tiene muchas enseñanzas. Y la idea es que nosotros, al entender el trasfondo, podamos ver otras cosas. ¿Qué pasa con la luna? ¿Meisha? More. ¿Sí? Entonces, pero entonces no estaría mal que uno sea vegetariano. No, no es malo. Pero ellos vivían muchos años y después se acortó los años. Pero Shem vivió 600 años y comía carne. Otra cosa, dice las escrituras que hemos sido hechos a imagen y semejanza de él. Sí. Pero no solo estamos hablando de la parte física. Estamos hablando de todo, en el sentido de que tenemos libertad. En valores, digamos, también, digamos, como Sí. ser bondadoso, Sí. ser misericordioso. Entonces Todo nosotros eso. tenemos esos valores que él también tiene. Sí, claro. O deberíamos tenerlos. Porque no No, me necesariamente... imagino que los tenemos, pero por algún motivo los tapamos, yo Así no es. sé, Sí, ¿verdad? correcto. Sí, así es. Vale, Somos vale. semejantes porque tenemos la posibilidad de decidir, tenemos libertad, nos podemos mover hacia donde queramos, somos libres. Sí, pero me Meisha refiero a dice, ser misericordiosos, eso, a hacer todas esas cualidades que él tiene. sí, claro, así es. Meisha dice que la luna fue puesta para fiestas y estaciones y para el día y la noche, para señorear por la noche. Sí, para las fiestas. Las estaciones son el sol y la luna, no solamente es la luna. Porque fíjese usted que la luna puede estar, si no tuviéramos lo que le había dicho anteriormente, si no tenemos ese mes adicional, si nos guiamos por 12 meses lunares, todo se trastocaría. Entonces, la luna tiene que, en cierta forma, por eso dice lumbrera mayor y lumbrera menor. La luna se somete al sol, porque el sol es el que dice cuánto dura un año. Y en el año hay una época específica para la cosecha, para la siembra, ¿para qué? Para siembra, para cosecha, para las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, ambas lumbreras tienen que ver con eso, no solamente es la luna. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, esto solo es un abrebocas.
Mañana, si el Eterno lo permite, estaré en la comunidad enseñando por la mañana y la clase de hebreo. Y yo espero que sea un tiempo bien bello y que podamos aprovechar todos. Ya el tiempo está acabando, entonces les deseo un Shabbat muy bendecido, que nos podamos encontrar todos y que sus familias tengan también mucha bendición. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto. Shabbat Shalom. Gracias, Shalom, buenas muchas gracias. Shalom.